a usar. Antes que cualquier cosa, vamos a orar si fueron tan amables. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te damos gracias porque te ha placido, Señor, darnos tu palabra. Y te ha placido, Señor, rescatarnos, Señor, de nuestro pecado, Señor, de nuestra iniquidad. Y hacernos siervos tuyos, Señor, por manifestación de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias. Ahora te suplicamos que ese Espíritu nos enseñe, que ese Espíritu, Señor, nos redarguya de pecado. Y te damos gracias, Señor, porque finalmente tenemos una esperanza, la esperanza de ver tu rostro, Señor, cara a cara, de estar delante de tu presencia, Señor, postrados con muchísimo gozo, Señor. Te suplicamos, Señor, tu pronto regreso. Mientras estemos aquí, Señor, te suplicamos que tu Espíritu, Señor, nos haga instrumentos de tu gloria. Te damos gracias, Señor, Señor Jesús. Amén. Bueno, como se estila en estos momentos, vamos a tocar un punto muy interesante que comenzamos el viernes. De hecho, para todos aquellos que vinieron el viernes, pues realmente fue una muy grata sorpresa para mí ver que vinieron tantos. Yo pensé que francamente iban a venir menos, y los que no vinieron, pues no vinieron y se perdieron de algo muy interesante. Vimos un documental acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, y vamos a iniciar por ahí. Vamos a iniciar más o menos los acontecimientos cronológicamente que sucedieron en esas últimas horas de nuestro Señor Jesús. Vamos a dar una enseñanza muy importante acerca de todo esto, que creo que le compete a todos los seres humanos de alguna manera, y también muy particularmente a aquellos que somos creyentes de nuestro Señor Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo 24. Si usted se ha preguntado por qué son 4 evangelios, es una pregunta muy interesante. Bueno, 23, desde el 23, Lucas 23. Los 4 evangelios de alguna forma son 4 biografías, desde 4 puntos de vista muy diferentes, ¿no? El primer evangelio que se escribió es Marcos, realmente. Y Marcos muchos fragmentos los tomó de una fuente previa que no conocemos hasta esta fecha. La datación de esa fuente previa es más o menos entre el 32 y el 38 después de Cristo. Estamos hablando quizás desde inmediatamente los acontecimientos de la muerte y la resurrección, quizás algo más 5 años después, ¿no? Ahora, usted puede decir, bueno, 5 años son muchos. En el mundo antiguo 5 años eran nada. O sea, ¿por qué? Porque la posibilidad de la contaminación legendaria, que es decir, que ya empezaron a agregar y quitar cosas, es muy poco probable, porque todavía había individuos vivos que habían sido testigos oculares de lo que había sucedido, ¿no? Ahora, los otros 4 evangelios, uno es Mateo, que ve la vida de Jesús más desde el punto de vista de los judíos; Juan, que lo ve un poquito más amplio; y Lucas, que no era judío propiamente, él era doctor, era griego, y era discípulo de ¿quién? De Pablo, ¿no? Lucas se puso a hacer una investigación, fue hacia las fuentes primarias, entrevistó gente. Por eso quería tocar el evangelio según San Lucas. Y sobre los aspectos, dice Teófilo, un tal Teófilo, que habían sucedido respecto al nacimiento de la iglesia y su posterior propagación, ¿no? Entonces, la obra de Lucas está dividida en 2 tomos, probablemente. Uno sería el evangelio de Lucas y otro, ¿cuál sería? El libro de Hechos, ¿sí? Entonces, en esos 2 tomos él desarrolla la historia de la iglesia desde su nacimiento a través de Jesús, el Mesías, hasta la venida del Espíritu Santo y todo su ministerio en la iglesia naciente, ¿no? Ahora, Lucas evidentemente hizo investigación, y muy probablemente, porque así lo dice, entrevistó también a María, la madre de Jesús, ¿no? Entonces, y quizás también a la familia inmediata. Entonces, es una fuente muy confiable. Por eso vamos a ir a Lucas capítulo 24, versículo 54. Y prendiéndole, está hablando de Jesús, 54, perdón. Si yo traigo ya los números al revés, comencé por 24, nos regresé al 23 y vamos a comenzar con el 22. Lucas 22, versículo 54 dice: y prendiéndole, está hablando de Jesús, le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Vamos a parar ahí. Hechos. ¿Qué sucedió? Nuestro Señor Jesús había celebrado la Pascua. Ya había terminado lo que en la mesa dijimos que había sucedido, ¿no? Si usted quiere una visión más íntima de lo que pasó hoy, remítase usted a Juan capítulo 14, 15, 16 y 7. Todo ese discurso, eso de yo soy el camino, la verdad y la vida,
tiene que ver con ese momento, ¿no? Todo ese asunto de Señor, cuídalos porque no son del mundo, aunque están del mundo, y tú me los diste, y todo ese discurso y esa enseñanza se desarrolló dramáticamente en esa escena, ¿no? Véalo desde ese punto de vista interesante, ¿no? Ahora estamos ya fuera de ahí, hay oscuridad, hay tranquilidad, se está celebrando el Seder, esta celebración se llama Seder o el orden, y están todos en sus casas comiendo, departiendo, todo esto, ¿no? Hay oscuridad en las calles de Jerusalén y nuestro Señor Jesús se va hacia un huerto que se llama Getsemaní. Recordará que en el documental vimos que Getsemaní quería decir lugar de las prensas de olivo. Entonces era un lugar industrial, básicamente se producía aceite de olivo en ese huerto, y ahí está nuestro Señor Jesús y está orando, y está muy angustiado porque sabe que se acerca el momento de su muerte, ¿sí? Entonces aquí el problema, lo vamos a ver adelante, no es propiamente que él anticipe el sufrimiento, que el sufrimiento fue bastante importante, sino otro tema muy importante que vamos a tocar. Entonces ponga en su mente que hay un marcador ahí y que yo le tengo que explicar eso, y si no lo explico usted me lo reclama, ¿sí? Muy bien, nuestro Señor Jesús está ahí, está orando, le dice a los discípulos, oren y velen conmigo. Los discípulos se quedan dormidos porque le parece un lugar muy confortable. Sin embargo, el Señor manda un ángel para que esté ahí con nuestro Señor Jesús. Se acaba todo, el Señor Jesús se para, le dice a sus muchachos, vámonos, digo, párense porque ya viene quien me va a entregar. Viene una multitud de gente, viene Judas a la cabeza de esa gente, y van y lo prenden, como vimos en el documental el viernes también. Estoy tomando fragmentos de ahí. Las traiciones y las entregas espontáneas sobre los revoltosos eran muy comunes en esa época, ¿no? Entonces si en mí en una reunión familiar se me salía una palabra diciendo, no, pues el sumo sacerdote es un esto, o César es un tirano o algo así, ya estaba en la cárcel casi, ¿no? O sea, tenía que cuidarme de esas intrigas sociales. Entonces nuestro Señor Jesús estaba siendo de alguna forma objeto de eso. Ahora aun cuando era luna llena, ahora cercana a la luna llena, pues había oscuridad, ¿no? Tal cual. No había las luces, entonces era difícil, porque además todos vestían más o menos de la misma manera, ¿no? Entonces la labor de Judas era ubicarlo y prenderlo. Y por ello le pagaron ¿cuánto? 30 monedas de plata. Ahora Judas, o Judá, tal cual como tal, pues era del círculo íntimo de Jesús, ¿no? Tal cual. Entonces Judas llega y le da un beso en la mejilla, traición, para que más duela, pues, y le dice, maestro, ¿no? Ahora la respuesta de Jesús fue muy contundente. ¿Qué deseas, amigo? Si a ti vinieran a traicionarte y tú sabes que te están traicionando, ¿cuál sería tu contestación? Pues quizás no sería así de poner, ¿no? Y trato de decir esto porque muchas veces le damos mucha importancia a lo que somos, ¿no? ¿Sí? O sea, si nos hieren o nos traicionan o nos hacen, nos indignamos y hacemos un escándalo y que no sé qué, y ahora me tienen que resarcir. No, o sea, nuestro Señor Jesús puso la otra mejilla. Ya está, lo arrestan, lo llevan hay diferentes juicios, está el sumo sacerdote, luego con el Sanedrín, y luego con Pilatos, y luego con Herodes, más o menos fueron 4 juicios, y está ahí de alguna manera esposado, amarrado en un poste ahí en la casa del sumo sacerdote, y ahí están deliberando la cúpula judía de qué es lo que iban a hacer con él, cuando ya lo tenemos, ahora lo que hacemos con él. Y Pedro anteriormente le había dicho, Señor, yo te seguiré hasta la muerte, y si es más allá, pues más allá. Y Pedro, nuestro Señor Jesús, lo calma, le dice, tranquilo, tú me vas a entregar 3 veces, me vas a negar 3 veces, antes que el gallo cante 2 veces. Entonces está en una reunión, Pedro está con otras personas que están ahí siguiendo las cosas, los chismosos que nunca sobran, viendo qué es lo que está sucediendo, y uno lo reconoce por el acento y le dice, no, y empieza a decir cosas, canta el gallo una vez, ¿no? Y otro lo reconoce y sí, yo te he visto, y no, y empieza a decir también cosas, no pasa nada. Y un tercero dice, es que yo te vi, dice, tu acento te delata, eres Galileo. Y ya están maldiciones, hermano. O sea, lo que nosotros podríamos decir como malas palabras, profirió nuestro querido Pedro. Yo no lo conozco, que no sé qué. ¿Y qué cree que sucedió en ese momento? Cantó el gallo 2 veces. Eso es muy importante y lo estoy destacando porque en ese momento nuestro Señor Jesús lo estaba observando, obviamente, lo que estaba sucediendo de lejos. Fija la mirada en el rostro de Pedro. Pedro fija la mirada en el rostro de Jesús. Las miradas se encuentran. ¿Usted cómo cree que se sintió Pedro? Devastado.
devastador. De hecho dice que salió a llorar amargamente. Cuando a ti te agarran en la movida, cuando tu mamá o tu papá te dicen, te dije que eso iba a pasar, y sientes la mirada, ¿cómo te sientes? Igual es aquí, ¿no? O sea, de hecho es más dramático porque el Señor ya le había anunciado, le vas a negar 3 veces. Eso lo vamos a usar como una prueba circunstancial después. Después, evidentemente, ha sido escarnecido, ha sido azotado, ya trae un moretón en el ojo, ha sido golpeado su rostro y lo llevan con Pilato. Pilato era el gobernador. Es importante ver que Pilato era el único gobernador romano en esa zona, porque los romanos más bien delegaban el gobierno en etnarcas, o sea, en grupos étnicos, un gobernante. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesús nació había un rey en ese momento que era Herodes? Bueno, uno de sus hijos, que se llamaba Arquelao, tuvo la distinción de ser destituido por los romanos por incompetente. Esa es la razón por la cual había un gobernador ahí. Digo, pues como no se pueden gobernar solos, ponemos a un romano, y ese era Pilato. Ahora, los romanos y los judíos no se entendían. Es más, el mundo grecorromano y los judíos no se entendían. Es más, el mundo en general y los judíos no se entendían, porque la mayor parte de los seres humanos eran sincretistas. Es decir, bueno, pues tomamos esto de una religión, esto de otra, pues convivimos todos alegremente y todos somos muy así, muy abiertos, muy open mind. Pero ellos no. Los judíos eran cerrados, y sus credos y sus religiones lo llevaban hasta el culto en la vida diaria. Es decir, existía lo que se conoce como un monoteísmo ético. Es decir, todas las cosas del Señor cambiaban aún en lo que comían, en lo que vestían, en lo que decían, en cómo se organizaba la sociedad, en dónde trabajaban, cuántos días trabajaban, a ese punto, pues, ¿no? Y eso les chocaba a los romanos. Entonces los romanos querían que los judíos fueran abiertos y ellos no querían. Entonces había siempre tensiones entre los dos. Dice la Biblia que un día crucificaron a 30,000 judíos en una sola exposición. O sea, imagínese usted 30,000 cruces y el fedor que eso ha de haber despedido, ¿no? Ahora, está ahí, está ya entre que se lo llevan con Anás, lo llevan con Caifás, con Herodes, con todo este asunto, y llega el juicio. Pilato está ahí, y de alguna forma Pilato no quiere entremeterse mucho en el asunto. Va, dice, pues azótenlo, y si con los azotes debe de tener esta jauría de gente que lo viene a acusar. Y resulta ser que en los azotes, hermanos, como lo vimos en el documental, muchas veces los prisioneros no sobrevivían. O sea, toda la furia y el desprecio que los romanos sentían por los judíos muchas veces la descargaban ahí. Y los verdugos eran pues unos brutos, eran unos animales, unos salvajes, tal cual, ¿no? Y el flagelo como tal era un látigo que tenía en sus puntas pedazos de metal, pedazos de hueso, y desgarraban, ¿no? Dice Eusebio, muy importante, en el siglo III, dice, las venas de las víctimas quedaban al descubierto, y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos muchas veces. ¿Por qué? Porque el látigo se agarraba, y los jirones, dice, temblorosos de carne salían. Entonces quedaba expuesto muchas veces, y perdían mucha sangre, ¿no? Muchas veces, por falta de sangre, quedaban desmayados ahí, o morían simple y sencillamente. O sea, teniendo en cuenta esto, Pablo fue azotado ¿cuántas veces? Al menos 40 veces. Aquí nuestro Señor Jesús también estaba siendo azotado. Nuestro Señor Jesús no había comido, nuestro Señor Jesús no había dormido toda la noche, había sido golpeado y ahora ya había sido azotado. Después de esto sucedió que lo mandaron con Herodes, luego con acá, y así sucedió, ¿no? Simple y sencillamente, ya cuando regresa con Jesús, todavía Pilatos hace un último intento. Pilatos dice, bueno, vamos a soltar a Barrabás, o soltamos a Jesús. La multitud, ¿por quién se decanta? Por Barrabás. Lo deja, Jesús ya está sentenciado. Dice aquí, vamos a Lucas, por favor, el relato, versículo 26, 23, 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima de la cruz que la llevase tras Jesús. El travesaño de la cruz se llamaba patíbulo. Entonces lo que hacían, quite de su mente esa figura de que cargaban su cruz como tal, no, o sea, más bien cargaban el patíbulo, porque la cruz, la estaca ya estaba puesta, ¿no? Y lo subían con poleas a los cuerpos ya en el patíbulo hacia la cruz, colocaban la cruz y ya lo fijaban los pies en lo que quedaba del travesaño, ¿no? El patíbulo como tal lo tenías que cargar porque era costumbre de los romanos que tú cargaras el instrumento de tu ejecución o de tu pena, ¿no?
usted recordará que dice Colosenses capítulo 2 que el acta de los decretos que había en su contra, ¿no? Básicamente lo que hacían era, si tú por ejemplo estabas siendo condenado en la cárcel por algún delito menor, pues tenías que ir a la puerta, meterte y te ponían una inscripción en la puerta que decía: este hombre está acusado de esto, de esto y de esto. En el caso de nuestro Señor Jesús, en el patíbulo, en el travesaño de la cruz, había una inscripción que decía: este es el rey de los judíos, en 3 idiomas, griego, latín y hebreo, ¿no? Básicamente lo que estaban diciendo: este hombre está siendo ejecutado por traición al imperio romano. Y la crucifixión como tal era un instrumento de terrorismo de Estado, es decir, miren, todos los revoltosos, los que no quieran cooperar con el imperio romano, ahí está una cruz, ¿se da cuenta? Y eso les va a pasar, esa es la idea. Ahora, tomaron a Simón porque ya había perdido tanta sangre, se estaba desmayando Jesús, estaba totalmente falta de fluidos, tuvo una especie de colapso. Llega Simón y carga el patíbulo de ahí hasta el Gólgota, que ¿cuántos kilómetros habría de la ciudad vieja al Gólgota? Quizás 1 kilómetro, no le pregunto a ella porque es mi consejero. Había como 1 kilómetro más o menos de distancia entre callejuelas, entre toda la gente que estaba ahí, muchos de ellos burlándose de nuestro Señor Jesús, los que una semana antes le habían dicho: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo cambia la gente, no? Una semana después ya lo estaban diciendo: eres esto, sálvate a ti mismo, si tú hiciste el cojo caminar, pues haz esto, ¿no? Bueno, ahí van, lo ponen en la cruz, le clavan unos clavos más o menos de este ancho, muy probablemente aquí en la canilla, en la muñeca, porque si se lo ponen en la mano se desgarra por el peso. Ahí lo ponen, lo suben con poleas, y en ese momento, al jalar, pues los hombros se descoyuntan y suben. Ahora, la idea era descoyuntar los brazos. ¿Y por qué la idea de descoyuntar los brazos? Para que no pudieran respirar. El objetivo de la crucifixión era que te murieras asfixiado por no poder respirar, porque tú estás en una posición de inhalación colgado. Hoy intenta respirar, te tienes que apoyar con los pies, pero los pies están clavados y los nervios que atraviesan los pies están ahí. Ahora, además de todo esto, en el caso de nuestro Señor Jesús, él tenía la piel expuesta de la espalda contra una superficie de madera. Mire, yo me quemé con un sartén en la semana. Esta es prueba de que hago algo en mi casa. Miren, me quemé con un sartén y solamente el roce para lavarme me producía ardor. Ahora usted imagínese heridas más grandes como estas con toda la espalda. En el momento de querer respirar, espalda con madera, la carne expuesta, es imposible, básicamente, es imposible. Ahora, adicionalmente, el objetivo también del clavo era triturar el nervio mediano que pasa por aquí, ¿no? Usted se ha pegado al codo en una esquinita, ¿cómo duele? Ahora usted imagínese, eso es más o menos como jalar el nervio con unas pinzas y retrasarlo. Un dolor intenso en las piernas, en la espalda, en la piel, adicionalmente con una cruz, con una corona de espinas. Los nervios de aquí de la cabeza, un dolor insoportable. Decían en el documental de que muchas personas al sentir tal dolor prefieren suicidarse. Esa es la idea, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesús estuvo ahí propiamente con ese dolor. Ahora, está inhalando, exhalando. Esa dificultad respiratoria produce algunas complicaciones de salud, entonces, que producen ya a la larga o en un corto plazo fallas cardíacas. Produce también acumulación de fluidos en algunas membranas. Entonces nuestro Señor Jesús, en ese intento de estar respirando, con esa falta de fluidos, pues tiene sed, le dan vinagre, está ahí, y él sabe que le queda poco tiempo. Y dice, versículo 44: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Ahora, usted pensará, bueno, pues que hay una referencia fuera de la Biblia acerca de esta oscuridad. Pues sí la hay, créame que sí la hay. Había un tal Plinio el joven que escribió a su padre, porque él era gobernador de una zona muy cercana ahí, que esta oscuridad se extendió y que más o menos era en el año de la 23ª Olimpiada, más o menos, que correspondería a esta fecha, y que explicaba él la oscuridad por un evento
de otro tipo, ¿no? Astronómico. O sea, hay una referencia posterior, y Plinio el Joven también hace una referencia sobre los terremotos que hubo en esa época, en ese día. O sea, es una referencia externa a la Biblia. Dice, versículo: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dice: Padre, en tu mano se excomiendo mi espíritu. Y habiendo hecho esto, expiró. O sea, el ritmo cardíaco comenzó a decrementarse, la presión sanguínea a elevarse, al contrario. ¿Por qué? Porque había que bombear más sangre, la presión sanguínea empieza a descender, se para el fuego del corazón, dejamos de respirar. Y hubo oscuridad. ¿Y sabe que no solamente hubo oscuridad? Cuando esto sucedió hubo un terremoto. Dice la Biblia que las piedras se partieron, que el velo se rasgó. Los sacerdotes no sabían qué es lo que estaba pasando. Y no solamente eso, se sabe que dice que muchas tumbas se abrieron y muchos santos salieron. Y dice que después de la resurrección, después de que Él ascendió al cielo, ellos regresaron a Jerusalén y los vieron. Así fue, así de tremendo. Estaba conmocionada la creación. Ahora, ¿se acuerda que le dije que pusiera su mente en un marcador? Le voy a decir esto. En otro evangelio dice que cerca de esta hora, dice, Jesús clama, nuestro Señor Jesús clama a Dios y le dice: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ahora es interesante ver esto por lo siguiente. ¿Se acuerda que vimos Isaías 53? No lo busque, si quiere, déjeme verlo. Que es una profecía que más o menos 1000 años antes se fue dicha. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decimos. Aquí está hablando propiamente cuando Jesús está en la cruz, totalmente desfigurado. Dice: despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, varón de dolores, iba a haber dolor, y como que escondimos del rostro. Es decir, pasamos por delante de la cruz, mejor no lo vemos. Dice: fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, por malhechor lo tuvimos. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Comentábamos el viernes que propiamente lo que estudié aquí fue lo siguiente: Dios el Padre tiene una comunión perfecta con Dios el Hijo. Adicionalmente, el mayor gozo de Dios el Padre es Dios el Hijo, porque la voluntad de Dios siempre se cumple en Él, y hay un gozo perpetuo, indescriptible entre la persona que es Dios como tal. Sin embargo, en este momento Dios el Hijo está en la cruz, está sufriendo un dolor indescriptible, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Como Él es pecado, como Dios lo hizo pecado, ¿qué sucedió? La comunión perfecta que había entre Dios el Padre y Dios el Hijo se rompió. ¿Se da cuenta? Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, porque me has abandonado. ¿Y quién merecía morir en la cruz? Usted y yo, porque dice aquí que todos nosotros nos hemos descarriado, todos nosotros nos hemos apartado de Dios, cada cual se apartó por su camino. Y el apartarse de Dios quiere decir que usted siga su propio camino. Es mi vida, de alguna manera. Yo soy libre de juzgar, de hacerlo en mi vida, soy libre de hacer lo que quiera. Cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. El día 13 de octubre en mi familia como tal es un día que siempre lo vamos a recordar, quizás porque fue el día que llamó, su condición médica decayó bastante, su condición de salud, ¿no? Ese día en la noche ya Diana y yo nos retirábamos a casa porque a mí me tocaba regresar a dormir con mi mamá.
mi mamá entró en paro cardíaco, ¿no? Regresamos, porque estábamos muy cerca de ahí, nos avisaron que teníamos que regresar. Y cuando estaba yo en el pasillo, escuchaba el sonido de la máquina que monitorea el corazón, ¿no? El pi, pi. Y había momentos en que no se escuchaba, lo que quiere decir que el corazón de mi mamá no latía, ¿no? Entonces yo estaba caminando entre el pasillo ida y vuelta, que es quizás mi forma para pues asimilar ciertas cosas. Estaba orando a Dios, pero el sentimiento que en ese momento tenía yo era ir a correr con mi mamá, quitarle los tubos y llevarme a la casa, ¿sí? Esa era la desesperación. ¿Cuál cree usted que fue el sentimiento de Dios en ese momento? Porque en ese momento la ira de Dios, la justa ira de Dios contra nosotros, estaba en combinación ¿con qué? Con el amor por el pecador. ¿Y cómo conciliamos la ira de Dios con el amor por el pecador? En una cruz. Dice que Jesús estaba reconciliando a Dios y al hombre en una cruz. ¿Se da cuenta? ¿Cómo usted cree que estaban los discípulos? Los discípulos primero tenían miedo, estaban totalmente apartados. Dice que siguieron todos los acontecimientos de lejos. De lejos. ¿Dónde quedó aquel que decía que lo iba a seguir hasta la muerte? ¿Dónde quedaban aquellos que fueron y pelearon y le cortaron la oreja a Malco en el huerto de Getsemaní? Ya no estaban. Quizás solamente Juan se quedó con María viendo las cosas muy cerca de la cruz. Los demás se fueron. ¿Qué sucede cuando tus amigos más cercanos te abandonan propiamente? Cuando más los requieres, cuando más los necesitas. ¿Dónde estaban todos? Ahora nadie. Pasó un día. Todas aquellas cosas del reino de Dios quedaron deshechas como en una nube, lejanas. Pedro con la angustia y el remordimiento. Todos los demás escondidos, sin esperanza, muertos en vida. Llegamos a Lucas capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, aquí está hablando de algunas cosas. Aquí ya los acontecimientos se vuelven hasta contradictorios. Entre los 4 evangelios dice uno que fueron las cosas así. Sin embargo, eso es muy importante que lo veamos en un momento. Aquí dice que unas mujeres van con la intención de ungir a Jesús. Ahora, esa era una costumbre muy usual de los judíos. Ungían a los muertos, o sea, los limpiaban, los preparaban para que se siguieran conservando. Hay que entender que en el mundo de los judíos lo importante eran los huesos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando salieron de Egipto, qué se llevaron? Los huesos de José, ¿no? Es decir, nos podemos olvidar todo, pero los huesos ahí no los llevamos. Yo no sé qué espectáculo tan macabro, pero bueno, esa es la idea. Entonces, aquí el punto es de que nuestro Señor Jesús se preparó de la siguiente manera: fue amortajado con mucha rapidez por el fin de semana, fue limpiado de la sangre que traía, limpiado su cuerpo, le pusieron especies aromáticas, le pusieron una mortaja. Esas especies muchas eran abrasivas también, ¿no? Y la idea era tratar de conservar el cuerpo lo más posible, ¿no? Era como una momia, y después de que ya lo amortajaron, le ponen un sudario, como una toalla en la cara, ¿no? Ahí está, en un sepulcro nuevo. Ponen una piedra como de una tonelada y media ahí, que se podía rodar, pero una piedra al final, y había una guardia. ¿Por qué? Porque los líderes judíos presumían que, bueno, como él había dicho que iba a resucitar, pues mejor ponemos una guardia, no vaya a ser que hurten en el cuerpo y después digan resucitó y la cosa sea peor, ¿no? De alguna manera convencieron a Pilato. Pilato estaba incrédulo y dice, bueno, no les bastó con lo que lo mataran, o sea, no lo pueden dejar en paz. Esa fue más o menos la respuesta de Pilato. Entonces ya ponen la guardia y van las mujeres. Aquí el punto es, ellas sabían que estaba amortajado, bueno, sabía que había un sepulcro y había una piedra, y sabía que había unos soldados. ¿En qué cabeza cabe ir allá? Pero hermanos, Jesús estaba muerto. No pidamos sensatez, pues. Y eso le da validez a este relato, pues. ¿Por qué? Porque pudieron haberlo endulzado y decir, bueno, sucedió así y así. No.
tal cual fueron las cosas. Vamos a ver quién nos abre, vamos a ver si los soldados quieren, vamos a ver quién nos ayuda. Pues vamos, y llegaron, dice, y hallaron movida la piedra del sepulcro. Llegan, ¿y dónde están los soldados? No hay. En otro evangelio cita que descendió un ángel desde el cielo, él solo quita la piedra, porque además tenía sellos, se sienta sobre la piedra como diciendo, miren lo que yo pienso del Imperio Romano, yo, ángel. ¿Sí? Dice que los soldados, sus rodillas daban una con una, así estaban temblando, como las caricaturas, estaban temblando. Bueno, igual yo, si veo un ángel desde el cielo, seguramente me pongo en esa situación, ¿no? Corrieron. Y ya no estaban. Llegan las mujeres y dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? Veo lanzas, veo los aparejos de los soldados, ya no está la piedra. Dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no está el cuerpo. Ahora, la cosa no era tan simple, porque en otro evangelio dice que encontraron como la mortaja desinfladita. Y el sudario, la toalla que lo cubría, perfectamente doblado y a un lado. Así fue. Digo, no hay un testigo ocular de la resurrección como tal, pues, como el hecho, ¿no? Pero podemos deducir más o menos lo que sucedió. La mortaja desinflada. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. O sea, los ángeles que andaban merodeando por la zona, uno van y a ver, ¿qué pasó aquí? Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una declaración muy fuerte, ¿no? O sea, ves un ángel, bueno, no sabes lo que es, bajas la mirada, pues ¿dónde está el cuerpo? Y ellos que dicen, ¿por qué buscan al que vive? Él ya no está aquí. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que los habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Y entonces ellas, ¿qué pasó? Ellas llegaron con el ánimo totalmente devastado a ver qué es lo que podían hacer. En ese momento dijeron, es cierto. ¿Se dan cuenta? No está aquí. ¿Usted cómo estaría? Con el ánimo totalmente destrozado, en un momento dice, todo tiene sentido. Todo tiene sentido, dice. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Qué hicieron? Miren, dejaron lo que tenían puesto. Los trapos, las baldes, los aromas, todo. Agarraron sus enaguas a mano y vámonos corriendo. Eso es lo que pasó realmente. Van corriendo los 1 kilómetro, 2 kilómetros, 10 kilómetros que ha de haber habido entre el sepulcro y la ciudad, se les hicieron pocos. No sé de qué constitución física hayan sido las señoras, pero iban corriendo. Hermanos, esto es muy significativo además por lo siguiente, la sociedad del primer siglo. Entre los judíos en ese momento las mujeres eran punto menos que nada, ¿sí? Además ellas no tenían ni calidad moral para un juicio. Si había una comparecencia judicial, el testimonio de las mujeres no contaba para nada. Si esto fuera un relato equivocado, lo más probable es que hubiera sido adornado y decir, bueno, pues el rabino lo encontró, o el sumo sacerdote, o Gamaliel lo encontró. No. ¿Quién dice que fueron? Mujeres. Las mujeres fueron las primeras que fueron al sepulcro. Y no lo vieron. ¿Se dan cuenta? Dice que fueron corriendo y fueron con los 11. Y los 11, ¿qué es lo que sucedió? Pues eran mujeres. No les creyeron. No les creyeron. Sin embargo, la insistencia dice que Pedro fue corriendo. Pero no solamente Pedro, Pedro y Juan van corriendo, pero pues Juan era más joven. Sin embargo, Juan llega, se para, y Pedro, la impulsividad, hasta el fondo. A lo mejor se ha dado un cabezazo ahí con la piedra, pero bueno. ¿Y qué pasó, hermanos? No lo vieron. Hay una tumba vacía. ¿Dónde está el que estaba ahí? Dice que regresan. La confusión aquí fue total, hermanos. Si ustedes leen los cuatro evangelios, unos dicen que fueron al amanecer, otros dicen que fueron terminando la noche, unos dicen que corrieron, otros dicen no sabían qué es lo que estaba pasando. Usted está en esas situaciones donde todo es caótico. Este es un hecho caótico.
El Señor ha resucitado. Estábamos muertos, hoy estamos vivos. No existía esperanza, hoy tenemos toda. Dice adicionalmente Pablo, 1 Corintios 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó cuando, al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a quién, a Cefas, y después a los 12. ¿Cuántas veces? Al menos una sin Tomás y otra con Tomás. ¿Y se acuerda qué es lo que pasó con Tomás? Dice que estaban las puertas cerradas y se aparece a Jesús adentro. ¿Y qué les dijo? Pasa a vosotros, que era un saludo muy judío, ¿no? Benushan Alejem. Pasa a vosotros. Se para y fija la mirada a Tomás. Y Tomás dice: aquí están las marcas. Aquí están las marcas. Aquí está mi costado. Tócalas. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás? Señor mío y Dios mío. Tomás, ¿qué era, hermano? Judío. ¿Qué le dijo a Jesús? Tú eres Dios. ¿Resucitó Dios? Basta. Dice: porque me has visto, creíste. En ese momento Él se convierte. Hermanos, se está viendo a Cristo resucitado. Dice adicionalmente, sigamos en 1 Corintios 15. Y después a los 12, después apareció a ¿cuántas personas? 500 personas, hermanos a la vez, de los cuales muchos viven a otros y otros ya duermen. Si no me creen a mí, ¿qué es lo que dice Pablo? Pregúntenle a ellos. Hay 500 testigos oculares, al menos. ¿Podemos alegar de alguna manera que es una alucinación colectiva? No. 500 personas lo vieron a la vez. ¿Y se acuerdan que 2 en el camino de Maús también lo vieron? Dice, después apareció ¿a quién? A Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Su hermano. Jacobo es la misma persona que escribió el libro de quién? De Santiago, la carta de Santiago. Ahora, y si lo vio Jacobo, seguramente sus hermanos también, ¿no? Dice, después, ¿a quiénes? A todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, ¿a quién se le apareció? Pablo era testigo que ocular. Ahora, ¿por qué es importante Pablo? Porque él persiguió la iglesia, era fariseo. Y no solamente era fariseo, era doctor de la ley. Fue criado a los pies de Gamaliel. ¿Cuántos judíos ustedes conocen que aceptan a Jesús como su Mesías? No muchos. Sin embargo, todos los primeros cristianos eran de qué nacionalidad? Judíos. ¿Por qué ellos iban a ser convertidos si Cristo estaba muerto? ¿Qué inspiración podía tener un hombre medio moribundo ahí con los brazos descoyuntados? ¿Cómo lo vieron? Con su gloria. Y muchos de esos hombres murieron ¿dónde? En el circo romano, apedreados. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué sentido tenía eso? Estaban locos, pues. Pablo finalmente era perseguidor de la iglesia. Dice que él iba camino a Damasco cuando una luz que sobrepasaba la iluminación del sol lo cegó a él y a todos los que venían con él. Y una voz le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, interesante es ver, porque el evangelio se lo predicó directamente ¿quién a Pablo? Jesús. ¿Sabe cuántos años después Pablo fue con los discípulos? 3 años. Y esos discípulos fueron los que le dieron este credo, que son los más antiguos. Y adicionalmente, él habló con muchos de esos 500 hombres que habían visto vivo a Jesús. ¿Se da cuenta? Podemos concluir entonces, hermanos, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es uno de los hechos mejor documentados
de la historia. Ya listo. Quería hablar al final sobre Pedro. Pedro estaba devastado, había traicionado a Jesús, lo había negado, y lo había negado hasta con groserías, o sea, improperios y todo lo que usted está viendo. Después él, a lo lejos, termina de ver cómo muere nuestro Señor Jesús. Él adicionalmente estaba escondido, porque estaban escondidos, iban escondidos en diferentes casas. Y Jesús resucita. Jesús se le aparece. Hechos capítulo 2 narra un acontecimiento muy, muy interesante. Se para Pablo en el día de Pentecostés, después del día de Pentecostés. ¿Y qué es lo que hace Pablo en la explanada del templo? Se pone a predicar y les dice: ustedes mataron a Jesús. Pedro, por eso digo. ¿Y ustedes también mataron a Jesús? Pedro, si Cristo no hubiese resucitado, ¿con qué valor te paras a hacer eso? ¿Con qué valor? Cristo resucitó, hermanos. Y como Cristo resucitó, Pablo, en Corintios 15, da una explicación de la importancia de la resurrección, porque él dice: esa es la esperanza de los creyentes. Y la esperanza de los creyentes no es propiamente ver a tus seres queridos nuevamente, los que han sido creyentes. Eso es secundario. Lo importante es que veremos cara a cara la gloria de Dios. Y no como fantasmitas, sino como un cuerpo glorificado, transformado, sin la carga del pecado. ¿Cuánto tiempo estaremos con Él? Siempre. ¿Haciendo qué? Adorando su nombre. Y un testimonio muy fuerte de que Cristo resucitó son todos los creyentes que han sido transformados y nacidos de nuevo por la presencia de Dios y el Espíritu Santo en sus corazones. ¿Se da cuenta? Cuando usted ve a un creyente, o cuando usted es un creyente que ha sido transformado y es guiado por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está anunciando? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un testimonio vivo, caminando, de que eso es poderoso. Quiero terminar con Filipenses capítulo 2, por favor. Dice: haya pues, versículo 5, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de cómo? O sea, no fue una muerte simple, no fue un infarto, no fue una insuficiencia cardíaca, no fue un paro cardíaco, fue ¿qué? Crucifixión. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, como si estaba muerto. ¿Cómo lo exaltó si estaba muerto? Porque Él vive. Esa es la idea. Porque Cristo está resucitado. Dice: haciéndose y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes se van a doblar delante de Él? Los ángeles. Y en la tierra, ¿quiénes son los que estamos en la tierra? Nosotros, creyentes y no creyentes. No piense que porque usted es no creyente y no quiere creer y no va a creer, no va a estar a los pies de nuestro Señor. No, todos vamos a estar. Dice que debajo de la tierra también. ¿Y quiénes son esos? Todos los que están en el infierno, pero además todas las huestes que se rebelaron delante de Dios, todos van a doblar sus rodillas. ¿Sabe quién más? Satanás va a estar doblando rodillas delante de Jesús. Todas las inteligencias creadas van a adorar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y nosotros, confesando que Jesús es el Señor, ¿a quién damos gloria? Padre. Esa es la idea. Jesús es poderoso, es el ser más poderoso del universo, el Rey del universo. Esa es la idea. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Rey del universo. ¿Se da cuenta?
Ahora, lo que quiero destacar es esto: Jesús era Dios, Jesús creador, Jesús eterno, Jesús comunión eterna con Dios. Dice que no tomó eso como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo? Se despojó a sí mismo. ¿Se da cuenta que nosotros nos aferramos a muchas cosas? ¿Se da cuenta que nosotros nos aferramos a esta vida, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros amores, a nuestros desamores, a la riqueza, a la pobreza? A todos estamos aferrados. ¿Y cuál es el sentir que debe haber nosotros? De despojo, de renuncia. El Evangelio es renuncia, hermanos. Renunciar a lo que somos, morir con Cristo. Si usted ve a un creyente en la calle, es un muerto viviente. Es un muerto porque está muerto para este mundo. ¿Pero vive para quién? Para Dios. Toda su vida tiene que ver ¿con quién? Con Dios. Si Jesús, siendo Dios, no tomó esto como algo que deba de aferrarse, el hecho de ser Dios, nosotros que somos criaturas pecadoras, que hemos sido rescatados por la misericordia y la gracia de Dios, ¿cuál deberá de ser nuestra actitud? De despojo, hermano, de renuncia. ¿Qué tienes? Primero, que no te haya dado Dios, y segundo, que sea más importante que Dios. ¿Qué tienes que te pueda producir un gozo perdurable que no sea Dios? Dime, ¿cuál posición? ¿Cuál riqueza? ¿Cuál angustia? Nada. No existe nada. ¿Se acuerdan? Hace poco estaba comentando acerca del joven rico. Que nuestro Señor Jesús le dijo, bueno, el joven va con nuestro Señor y le dice, pues es que yo he cumplido todos estos mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, desde mi juventud. ¿Qué me falta? O sea, él se sentía justo, pero aunque cuando se sentía justo decía, me falta algo. ¿Qué es lo que le dice nuestro Señor Jesús? Vende todo lo que tienes, despréndete, y entonces ven y sigue. Despréndete. La idea es una idea muy poética, es, pues aquí están tu dinero, tus posiciones, enfrente está Jesús. La idea es, suelta lo que traes y abrázate de Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es su máxima posición? ¿Cuál es su Dios ajeno? Suéltelo. Abrácese de quién? De Jesús. El Evangelio es eso. Es la buena noticia de que Dios el Padre dio a Dios el Hijo para que muriese en una cruz, resucitase al tercer día. Y por ese hecho nosotros podemos tener salvación. Por ese hecho Dios visitó a su pueblo y nos está llamando. Y el que obedezca al llamado de Dios, ¿qué tiene? Un nuevo nacimiento, tiene fe. Pero ¿qué además tiene? Renuncia total a este mundo. Si usted no renuncia a este mundo, a todo lo que tiene, a todo lo que usted es, a todos sus sueños, no puede ser su discípulo. No puede ser su discípulo. Suéltela. ¿Qué puede perder? Vamos a terminar. Incline su cabeza, por favor. Señor, te damos tantas gracias por este día y agradecemos tus bendiciones, Señor. Agradecemos, Señor, que tú has tomado tu vida de nuevo, Señor, y tenemos la esperanza de ver tu rostro, Señor, cada día. Ahora, Señor, yo te suplico por quienes no son creyentes delante de ti, Señor. Te suplico que tú toques su corazón, que tu Espíritu revele, Señor, tu verdad hacia ellos, que tú les llames, que ellos puedan escuchar tu voz, Señor, que puedan venir a ti, creer y arrepentirse, Señor, delante de ti. Ahora, Señor, te suplico por todos los presentes que podamos renunciar a lo que somos, Señor, a lo que tenemos, a lo que deseamos, porque finalmente, Señor, nuestro máximo tesoro en esta vida, nuestro único anhelo en nuestro corazón, debes de ser tú. Te doy gracias por tu amor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a recoger la ofrenda.
y vamos a entonar un canto, el canto que tiene que ver, que tenemos que cantar con mucho gozo, con mucha alegría, con voz de triunfo, es que resucitó. Vamos a ponernos en pie, vamos a entonar